Don Carlos Antonio López Insfrán nació en Asunción el 4 de noviembre de 1792 y falleció en Asunción el 10 de septiembre de 1862. Fue político, periodista, jurista, maestro y estadista paraguayo. Ocupó los cargos de cónsul y presidente de la República, respectivamente. Fue elegido como primer cónsul, junto con Mariano Roque Alonso, y como segundo por el Quinto Congreso Nacional, en 1841. Al término del consulado, se convocó un congreso en el año 1844 y se aprobó la ley que establecía la administración pública, primera norma política fundamental en la historia del Paraguay independiente. Es considerado el primer presidente constitucional del Paraguay, ya que con él se inicia el período constitucional que duraría hasta el año 1870. Tuvo una destacada actuación como político, siendo considerado como el padre de la primera modernidad entre 1840 y 1870. Procuró acercar al Paraguay a los bienes de la cultura universal sin descuidar el ejercicio de la soberanía. Su gobierno se destacó por las varias reformas que contribuyeron al progreso del país en los aspectos políticos, económicos y sobre todo culturales. Mediante estos logros fue reelegido para el cargo en los años 1854 y 1857. Fue quien estableció las bases jurídicas en lo que era un país agrario y ganadero que se regía por pocas leyes heredadas de las leyes de Indias de los tiempos de la colonia, transformando al país en una república industrializada que poco a poco fue asentando su sistema legal para legalizar la administración de López, dándole especial importancia a la salida diplomática. Quizás debido a ello, durante su gobierno no se vivieron mayores sobresaltos de escaramuzas entre los ejércitos binacionales en las fronteras del Paraguay, ya que todavía no habían sido delimitadas con exactitud. En materia educativa, el aporte de López fue significativo, pues otorgó becas a jóvenes aplicados para estudiar en Europa, y de ese modo logró el nacimiento de una nueva generación más ilustrada, quienes recién tendrían una destacada actuación en la posguerra. Dichas acciones son las que posteriormente colocaron a Carlos Antonio López en el pedestal de la historia paraguaya, por ser uno de los hombres que, junto a Rodríguez de Francia, defendió la nacionalidad paraguaya. En materia edilicia, durante su gobierno, varios fueron los arquitectos e ingenieros europeos que llegaron al Paraguay con la misión de erigir amplios edificios y estructuras similares a las que solo se podrían encontrar en las calles de Roma o París. A su vez, Carlos Antonio López siguió con la política nacionalista de su antecesor, logrando posteriormente el reconocimiento, durante su gobierno, de la independencia paraguaya por parte de distintas naciones. En sus postrimerías dejó el camino llano y estructurado para que su primogénito, Francisco Solano López, continuara dicho proceso. En el año 1855, Carlos Antonio López intentó fundar una colonia francesa en la región occidental de nuestro territorio, o Chaco. Mediante las gestiones emprendidas, llegaron algunos habitantes de la región de Burdeos, quienes se establecieron a 18 kilómetros al norte de Asunción. La tentativa de colonizar nuestra región se vio frustrada, porque un año después, los colonos resolvieron regresar a su país por cuenta del gobierno paraguayo. Este fue el primer intento de colonización del Paraguay. Pocos años después, sobrevino la Guerra de la Triple Alianza, dejando al país sumergido en total desolación, destrucción y miseria. Cándido Bareiro, el octavo presidente del Paraguay, nació en Luque el 27 de octubre de 1833 y falleció en Asunción el 4 de septiembre del año 1880. Ocupó el cargo de presidente del Paraguay entre los años 1878 y 1880. Durante su gobierno se produjeron significativos acontecimientos, que incluyeron la renovación del Palacio de López y el establecimiento de nuevas colonias. Además, se adoptó el Código Penal argentino y se firmó el Tratado de Coude-Quijarro con Bolivia, aunque este último no fue ratificado. Argentina también cedió el territorio de Villa Hayes y presenció la instalación de la primera fábrica de hielo del país.
Barreiro asumió la presidencia el 25 de septiembre de 1878. Durante su mandato, se llevaron a cabo los primeros contactos para el arribo de colonos alemanes. Esta información fue registrada por su secretario, Ángel Peña, en un libro de pasajeros que se encontraba en el libro de registros de pasajeros del Hotel del Lago, 16 años después de la fundación de la ciudad de San Bernardino. En 1880, bajo la presidencia de Barreiro, se recibió una carta en alemán de una persona que residía en un pueblo cercano a la ciudad de Hamburgo. El remitente, llamado Otto, preguntaba sobre las ventajas que el país ofrecía a posibles colonos, indicando que varias familias amigas suyas deseaban emigrar a América, especialmente a Paraguay. Dado que no existía ninguna ley que determinara las condiciones para los emigrantes y por desconocimiento del idioma alemán, la carta fue entregada al señor Christian Giesecke. Carl Wilhelm Christian Giesecke, también conocido como Christian Giesecke, nació en Heinrichs, Baja Sajonia, el 5 de marzo de 1853 y falleció en Asunción el 26 de febrero de 1915. Fue un comerciante y diplomático alemán establecido en Paraguay, donde se desempeñó como cónsul del Imperio Austrohúngaro y del Reino de Holanda y los Países Bajos. Fue el principal promotor de la inmigración alemana al Paraguay después de la Guerra de la Triple Alianza. Además, fue el suegro de 2 presidentes paraguayos y abuelo del periodista paraguayo, Arturo Scherer. Había nacido en Baja Sajonia, Alemania, en una localidad cercana a Hamburgo. Estudió en esta ciudad y se graduó como contador matriculado. Migró a Sudamérica en 1872, apenas concluida la Guerra de la Triple Alianza, y por invitación de Francisco Wisner de Morgenstern, se instaló en Asunción del Paraguay, donde contrajo matrimonio en 1875 con María Antonia Silvia Egusquiza Carísimo Jovellanos, sobrina de los presidentes paraguayos. Mantuvo contacto permanente con el viejo mundo, al que viajaba frecuentemente por negocios, siendo el promotor de la llegada de los primeros inmigrantes alemanes y suizos al Paraguay, y de la fundación de San Bernardino, en 1881 por parte de inmigrantes alemanes y suizos, junto con Santiago Scherer, el padre de su futuro yerno, Eduardo Scherer. Fue contador del ferrocarril paraguayo hasta el año 1886, momento en el que fue nombrado cónsul del Imperio Austrohúngaro ante Paraguay. Tiempo después, ocupó el cargo de cónsul del Reino de Holanda y los Países Bajos en nuestro país. Se convirtió así en el representante y diplomático tácito de toda Europa Central y del norte ante Paraguay, ya que este país no tenía otras representaciones diplomáticas del viejo mundo. Junto con Jorge López Moreira, fundó la Escuela de Comercio y Contabilidad de Paraguay. Además, fue uno de los fundadores del Colegio Alemán, actual Colegio Goethe, y de la Iglesia Evangélica Alemana en Paraguay. En 1895, impulsó la fundación de la segunda colonia alemana en Paraguay, Hohenau, la cual se concretó el 14 de marzo de 1900. Esta colonia estaba formada por alemanes provenientes de Europa y otros que previamente se habían instalado en Río Grande del Sur, Brasil. En colaboración con su yerno Eduardo Scherer, quien posteriormente se convirtió en presidente de Paraguay, tras casarse con su hija Matilde Giesecke, impulsó el primer ensanche urbanístico de la ciudad de Asunción, creando los barrios de Sajonia, en honor a su tierra natal, y Ciudad Nueva. Además, estableció la primera fábrica cervecera de Paraguay y otras importantes industrias. En 1901, Giesecke fue nombrado Caballero de la Orden Real de Francisco José, cónsul ad personam, y recibió la Cruz Laureada de los Caballeros de la Orden Real de Francisco José, así como condecoraciones de otros gobiernos europeos. El presidente Barreiro ordenó a su secretario que respondiera al remitente de la carta, indicando que el gobierno paraguayo proporcionaría a cada familia, compuesta por 2 o 3 personas, una yunta de bueyes, semillas para la agricultura, terrenos con el mismo fin,
el pasaje de Buenos Aires a Asunción y 6 meses de manutención. El secretario del presidente envió la carta de respuesta al señor Otto. Pocos meses después, falleció el presidente Vareiro sin que se hubiera concretizado el proyecto. Llegaron a nuestra localidad los integrantes de 5 familias, compuestas por un total de 17 personas, que desembarcaron en Asunción en busca de las ventajas prometidas. Nuevamente, las dificultades de comunicación, debido a motivos idiomáticos, llevaron a que Giesecke interviniera como traductor entre los recién llegados y el nuevo presidente de la República, el general Bernardino Caballero, quien decidió honrar la promesa hecha por su predecesor. Para entregarles parcelas de tierra, se seleccionó una fracción de campo con excelente ubicación en una región denominada Surubí I, que pertenecía a la familia López. La parcela referida se encontraba sobre el río Paraguay, entre las localidades de Limpio y Trinidad. El general Bernardino Caballero Melgarejo, nacido en Ubucuí el 20 de mayo de 1839 y fallecido en Asunción el 26 de febrero de 1912, fue un político y militar paraguayo que ocupó la presidencia de Paraguay, primero de forma provisional, entre los años 1880-1882, y luego constitucional, 1882-1886. Era hijo de José Ramón Caballero de Añasco y de Melchora Melgarejo y Genes. No tuvo la oportunidad de continuar estudios destacados porque se incorporó muy joven al ejército. En diciembre de 1864, como sargento de la caballería, participó en la triunfal campaña de Mato Grosso, interviniendo en casi todas las acciones de la Guerra Grande, lo que le valió sucesivos ascensos por méritos excepcionales. Era conocido como el Centauro de Ubucuí, por su destreza sobre el caballo. Al comenzar la Guerra de la Triple Alianza en 1864, tenía el rango de alférez y era ayudante del mariscal Francisco Solano López en Humaitá. A raíz de su actuación en Estero Bellaco el 2 de mayo de 1866, obtuvo el ascenso a teniente y la condecoración de la Estrella de la Orden al Mérito. En Boquerón y Sauce, el 16 y 18 de julio de 1866, ya era capitán y en la batalla de Curupautú, el 22 de septiembre, comandó la caballería. A principios de 1867, fue ascendido a sargento mayor y nombrado jefe de la caballería, fuera del recinto de Humaitá. El 3 de noviembre de 1867, comandó una división del ejército en la segunda batalla de Tuyutí y obtuvo otra condecoración y el ascenso a coronel. El 24 de febrero de 1869, le fue conferida la medalla de Amambay. El 8 de febrero y el 16 de agosto de 1869 actuó en Picada Diarte y la batalla de Acostañú, respectivamente, y fue ascendido a general de división en San Estanislao. En la batalla de Acostañú su participación no fue afortunada al negarse a la rendición bajo su mando exigido por el conde Deu, a lo que luego de su inminente derrota abandona la contienda con sus escoltas. Al producirse el combate de Cerro Corá, en el que murió el presidente López, Caballero estaba alejado del grueso del ejército paraguayo, al frente de una división que buscaba ganado para alimentos. Fue tomado por sorpresa 8 días más tarde por una división brasileña junto al río Apa, y se rindió cuando se le informó de la muerte de López, quedando prisionero junto con varios oficiales. 2 meses después, el 16 de diciembre de 1870, el general Bernardino Caballero fue liberado y regresó de Brasil. Este hecho poco conocido fue la última acción de la Guerra de la Triple Alianza, aunque de hecho la misma ya había terminado con la muerte del presidente López. El general Bernardino Caballero falleció el 26 de febrero de 1912. Sus restos descansan en el Panteón Nacional de los Héroes. Dejó numerosa descendencia. De su matrimonio con Concepción Díaz de Bedoya nacieron sus hijos: Ramón Caballero de Bedoya, un diplomático paraguayo activo en Europa por muchos años; de su unión con Julia Álvarez, Francisco Caballero Álvarez, militar y ministro de Guerra y Marina y embajador ante el Reino Unido; y Rigoberto Caballero, político de larga trayectoria, entre otros descendientes. Pese a todas las ventajas que ofrecía el terreno destinado al asentamiento de los colonos,
el proyecto no prosperó debido al elevado precio exigido por los propietarios, por lo que no pudo ser adquirido. El señor Peña, secretario del fallecido presidente Vareiro, fue comisionado para que buscara un terreno apropiado. Una vez hallado, se dirigieron hacia un terreno ubicado en las cercanías del río Salado, lo que le confería una excelente posibilidad de comunicación. En ese entonces, se celebraba en la vecina localidad de Altos la fiesta de San Lorenzo, donde se dirigieron los colonos recién llegados para confraternizar con sus compatriotas que ya se hallaban afincados en Altos desde mucho tiempo atrás. Los colonos recién llegados se sintieron maravillados por el paisaje que se divisaba desde la altura de la cordillera, resolviendo que el sitio era ideal para fundar la nueva colonia, además de la facilidad de comunicación con quienes ya se hallaban asentados en la región. El 24 de agosto de 1881 fue la fundación de San Bernardino, gracias a los colonos europeos que decidieron establecerse en estas tierras fértiles. Hoy, el registro de los primeros pobladores, que se conserva en el Museo Casa Hasler y que fue digitalizado y cuidadosamente restaurado, revela cómo 5 familias de Berlín lideraron este pionero asentamiento, creando así los cimientos de lo que hoy conocemos como la ciudad de San Bernardino. Las familias registradas eran las de Luis Sidow, de oficio zapatero y de 49 años de edad, Federico Schoenfeld, agricultor de 43 años, Otton Degenhardt, albañil de 27 años, Eduardo Stenzel, albañil de 37 años, y Julio Wache, tejedor de 41 años. Por unanimidad, la nueva colonia se denominó San Bernardino, en honor al presidente fundador, quien había facilitado todas las oportunidades para el progreso de los primeros pobladores, cuando la colonia cumplió su primer cuarto de siglo de fundación, que de las primeras 5 familias fundadoras, solamente restaba la de Eduardo Stenzel. El gobierno envió al agrimensor Antonio Codas para que trazara los primeros planos de la ciudad, que se había emplazado a orillas del lago Upacaray. Antonio Codas nació en Villarrica el 25 de noviembre de 1855 y falleció el 26 de octubre de 1941. Era hijo del juez de paz, Cosme Damián Codas Carísimo, y de la señora Ramona Insfrán Sperati, nieto del hacendado italiano Santiago Codas. Se casó con Lidia Luisa Thompson Aedo, hija del coronel Thompson, y fue hermano del primer intendente de Villarrica, Cosme Codas, quien a su vez era sobreviviente de la Guerra de la Triple Alianza. Desde joven tuvo una activa participación por la Resurrección Nacional. En 1885 participó en la fundación del grupo político Club del Pueblo, con Benjamín Aceval, Cecilio Báez, Antonio Taboada, Juan Egusquiza, entre otros. Fue inspector de Obras Públicas, miembro del Colegio Nacional, director del Banco Agrícola del Paraguay en 1888, ministro de Hacienda, miembro del Tribunal Superior de Justicia y de la Sociedad Ganadera del Paraguay. El 18 de junio de 1898 asumió la intendencia de Asunción en reemplazo del coronel Manuel Antonio. A fines de noviembre de 1898, como consecuencia del cambio de gobierno, renunció al cargo de intendente.